Hola a todos, es un placer estar con ustedes nuevamente para que comentemos juntos la palabra de Dios. Voy a ofrecer ahora un comentario del Evangelio Dominical que le he titulado Estén preparados sobre el Evangelio de este primer domingo de Adviento del ciclo B, que corresponde al 3 de diciembre de este año 2023. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para que Él nos vaya guiando en este estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración inicial la decimos juntos. Señor Jesús, que nos confías tus bienes más preciados, como lo son tus sacramentos, la Sagrada Escritura y las personas a las que tanto amas, te agradecemos por este momento de oración y de profundización de tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu para que comprendamos el sentido salvífico de este Evangelio y lo hagamos vida en nosotros. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pasamos entonces a la lectura del texto del Evangelio de este domingo. El texto dice así, tomado del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Bien, comenzamos con unos comentarios sobre el texto griego del primer versículo, que es el 33. En griego dice, blepete agripneite, ukoidategar potejo kairos estin. El verbo agripneite que pongo aquí en negritas, en la primera línea, viene de dos términos, agros e hipno. Agros es campo y hipno es dormir, es soñar. Y literalmente significa dormir en el campo, es decir, dormir en un lugar raso. Sin embargo, esa actividad era propia de centinelas que debían estar alertas en todo momento. Así los que cuidaban la ciudad en caso de guerra debían dormir en el campo. A ellos se aplicaba originalmente este verbo. Aquí aparece como verbo en imperativo presente, lo cual significa que se trata de una actividad que debe ejercerse continuamente, es decir, hay que estar alerta siempre. El término kairos, que se traduce como momento en el Evangelio, que si vemos bien el texto como viene acá, dice, porque no saben cuándo llegará el momento. Bueno, pues el término kairos significa momento oportuno, pero también se puede aplicar para hablar de una temporada específica del año, como una estación, por ejemplo, el verano, el invierno, etc. Aquí significa el momento predeterminado por Dios para que Cristo venga. Dentro de la parábola también alude al momento inesperado en que el Señor volverá, es decir, el dueño de la casa. En el versículo 34 tenemos una serie de expresiones. Hos anthropos apodemos afeis tenoi kian autu, kai dustois dulois autu tenexusian, hecastoto ergon autu, kai to ciroro, eneteilato, hina gregore. Esto se traduce entonces, la primera expresión, dus exusian tois dulois autu. Significa habiendo entregado responsabilidad a sus siervos, es decir, que tras dejarlos a cargo de todos sus bienes, representados en la casa, el Señor se fue. Ujú. Por otra parte, el hecastoto ergon autu, a cada uno su trabajo, es lo que significa literalmente en griego,
es específica que cada uno, especifica, perdón, que cada uno de ellos encomendó un trabajo específico, concreto, lo cual denota diversidad de estados de vida, talentos y carismas en cada siervo, considerando ya la aplicación de la parábola en el caso de los seguidores de Jesús que conformamos la iglesia. Y luego la frase final que encargó al portero vigilar, que vigilara. ¿Qué es lo que va a vigilar? Pues el todo. El Ciroros, el portero, recibe la encomienda mayor, que es vigilar, estar alerta sobre la casa del dueño y sobre los siervos. Por eso se utiliza gina gregore, para que vigile, es lo que significa literalmente en griego. Gregorei teun, dice el versículo 35, estén alerta, por tanto, ukoidate gar pote hokirius tesoikia sergetai, porque no saben cuándo el señor de la casa viene, es lo que dice la primera expresión en negritas. Tenemos aquí el mandato central, vigilar, pues nadie sabe cuándo el señor de la casa viene. Eso es muy interesante porque es el mensaje principal del Evangelio de hoy. Es el imperativo que nos atañe a todos. Todos debemos vigilar, vigilar que pues realicemos lo que Dios nos ha encomendado mientras Cristo vuelve. Ujú. Por eso viene la advertencia, me elzon exaifnes geure gimas caceudontas, literalmente, no sea que viniendo de repente encuentra o encuentre a ustedes durmiendo. Voy a hacer aquí la corrección para que se entienda. No vaya a ser que cuando vuelva encuentre a ustedes durmiendo. Jesús es más claro en indicar que su venida será el momento menos pensado y que existe siempre el riesgo de que haya aquí, quienes estén confiados, ¿verdad? Quienes estén confiados y por tanto eh, estén pues también distraídos en lugar de atender sus quehaceres. Ujú. Es una advertencia para todos nosotros, ¿verdad? Debemos procurar entonces ese estar despiertos, ese estar atentos a lo que el Señor nos ha encomendado. Jodejimin lego pacien lego, lo que a ustedes digo, lo digo para todos, gregoreite, estén alertas. Todo creyente, por tanto, debe imitar al portero de esta parábola. Ujú. Bien, entonces pasamos ahora al comentario. Habiendo visto estas notas de carácter filológico, de carácter lingüístico, pues pasamos al comentario del pasaje. El pasaje es el cierre del discurso escatológico de Jesús en Jerusalén. Aquí Jesús nos invita a ser responsables y vigilantes. El imperativo velen, gregoreite, viene precedido por otros imperativos, el miren y estén preparados, blepete, agripneite. Tenemos también la mención del momento del retorno del Señor, que nadie sabe cuándo ocurrirá. Por eso la expresión ucoidate, gar, pues ustedes no saben, pote, jokairos estin, cuándo es el momento oportuno, el momento predeterminado solo por Dios para que Cristo venga. La parábola se asemeja a la parábola de los talentos. Recordemos que hace apenas unos domingos escuchamos esa parábola donde el señor de la hacienda se va y deja encargados trabajos a sus trabajadores. Les deja dinero para que lo pongan a trabajar. Aquí, además de los trabajadores a quienes se les encomiendan tareas, hay un portero que vigila tanto a la casa como a los trabajadores. Esa es la diferencia notable entre esta parábola y la de los talentos. Este portero es ejemplar para los destinatarios de la parábola, pues es presentado como el modelo a seguir en la tarea de vigilar. El señor ausente, cuando vuelva en el momento menos esperado, premiará al portero por encontrarlo vigilante. El portero ha vigilado en todo momento
no motivado por el miedo a una reprensión, sino por la confianza que su amo le tiene, y corresponde a quien tan generosamente le ha confiado la tarea de velar por su casa y sus trabajadores. Por lo tanto, eso es lo que también se espera de nosotros. Jesús compara al creyente con un portero que vigila la casa de su Señor. Es necesario que estemos atentos a la presencia del Señor. Jesús no pide solo vigilar porque no sabemos cuándo volverá, sino saber discernir su presencia renovadora en el mundo, ya que hay un tipo nuevo de presencia desde su resurrección. Recordemos en este tiempo de Adviento que el Señor siempre viene a nosotros. No es que estamos esperando que venga solo al final de los tiempos. Él siempre viene a nosotros, es decir, su advenimiento siempre ocurre. De modo que nosotros no solo debemos esperar una venida final del Señor, sino debemos saber discernir, darnos cuenta cuando el Señor viene a nosotros en cada persona, circunstancia y situación. Para discernir su presencia hemos de ejercitar una mirada que escrute más allá de la oscuridad del mundo, es decir, de sus ideologías y posturas polarizadas que afectan a las sociedades de hoy. Hay que ver más allá de las modas, de lo, entre comillas, políticamente correcto, y más allá incluso del pensamiento relativista tan de moda en la actualidad, de modo que nuestro estilo de vida no sea una acrítica asimilación de esos parámetros, sino que vivamos siendo leales a los principios del Evangelio y al ejemplo de Cristo. Esto es muy importante porque vemos cómo actualmente en nuestra sociedad mexicana, tan influenciada ya por el relativismo que está por todos lados, se nos quiere bombardear a nosotros los católicos con la idea de que debemos abandonar nuestros principios porque parecemos retrógradas, personas del pasado, y se nos exige que asumamos como nuestro, es decir, que nos identifiquemos con los principios relativistas en donde cada quien tiene su verdad y cada quien impone su punto de vista. De este modo se va perdiendo entonces la lealtad al Evangelio. El Evangelio no se puede modificar y la lealtad a Cristo tampoco. Hay que estar muy atentos en este punto. Jesús advierte que vendrá en el momento menos pensado, cuando quizá todos estén dormidos, es decir, cuando estén distraídos. Con esto el Señor simboliza la oscuridad del mundo. Por ello necesitamos desarrollar una mirada guiada por el amor, que reconozca los signos de un mundo nuevo en gestación. Preparémonos para acoger al Señor en diversas manifestaciones, como la paz, la reconciliación y la justicia. Todo lo contrario a lo que vemos hoy en el mundo, donde hay guerras, conflictos, polarizaciones, divisiones dentro de una misma cultura y nación, y de eso, pues muchos políticos hacen su agosto. Nosotros no debemos dejarnos arrastrar por esas ideas, porque Cristo que quiere que seamos uno, es decir, que vivamos en unidad. La oscuridad del mundo podría atemorizarnos, sobre todo cuando nos amenazan, cuando nos critican, cuando nos tachan de fachos, de retrógradas, de persignados. Pero Jesús nos invita a mantenernos despiertos, vigilantes, leales. La oración nos ayuda a estar en constante vigilia y en diálogo con el Señor. Así que siempre hay que alimentar la vida de oración. En la parábola el portero nos representa, pues todo bautizado ha de contribuir a la edificación de un mundo que se fundamente en la verdad, la rectitud y la justicia, y ha de hacerlo motivado por la confianza que Dios le ha depositado al confiarle sus bienes. Por tanto, debemos procurar ser siempre agradecidos con el Señor que nos confía sus bienes, sobre todo pues sus bienes más sagrados, que son los sacramentos,
la Sagrada Escritura y sobre todo las personas por las que Cristo derramó su sangre en la cruz. Y con esto, pues, hemos concluido nuestro comentario con detalles exegéticos a este Evangelio del primer domingo de Adviento. Los invito ahora a que hagamos juntos nuestra oración final. Gracias, Señor, por este momento de crecimiento espiritual y pastoral. Danos la fortaleza necesaria para encarnar los valores y principios que tu palabra nos transmite hoy, de modo que nuestra vida no solo sea atenta y vigilante, sino transformadora de las realidades sociales en que vivimos. Transfigura nuestra interioridad, de modo que te hagamos presente en el mundo y así nos preparemos al encuentro contigo cuando decidas venir. Amén. Bien, pues yo les agradezco a todos ustedes esta conexión y que espero que esta reflexión pueda servirles a todos para empezar con entusiasmo este Adviento de 2023. Recordemos que ya este Adviento corresponde al inicio del año litúrgico 2024. Procuremos que nuestra vida sea eso, no solo vigilar, sino también transformar las realidades impulsados por Cristo que nos transforma continuamente y que siempre viene a nuestro encuentro. Si les gusta este tipo de trabajos, de comentarios, de profundización bíblica, recomienden este video y mi canal a sus contactos para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones en YouTube para que el sistema les envíe una notificación cada vez que yo suba un nuevo video en el que juntos vayamos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un feliz inicio de Adviento. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto.